Hola a todos, yo soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Bienvenidos al Parnaso en mi bolsillo. Hoy os comparto mis impresiones sobre la relectura de una de mis sagas favoritas, Cazadores de Sombras. Es otra de las sagas de fantasía leídas en mi adolescencia que me he propuesto releer y reseñar. Y es lo que vengo haciendo desde hace unos meses. Tras las Crónicas de Narnia, las Crónicas de la Torre y Memorias de Idún, le tocaba el turno a la que probablemente sea una de mis sagas favoritas junto a los Juegos del Hambre. El primer apartado se va a llamar Mi historia con Cazadores de Sombras. Creo recordar que cuando empecé a ver el primer libro en las librerías no me llamó demasiado la atención, ni siquiera cuando se lo regalaron a una amiga mía que tenía por aquel entonces en un cumpleaños y ella empezó a leérselo. Eso sí, una vez que ella se lo leyó, me lo recomendó encarecidamente porque estaba segura de que me iba a gustar. Y no se equivocaba. Tanto ella como yo estuvimos muy enamoradas del sexy, insolente y mordaz Jace durante mucho tiempo. Leer la saga completa en su momento me llevó bastante tiempo y tuve que hacerlo en el espacio de varios años, ya que cuando empecé con ella no habían sido publicados todos los libros, entonces tenía que ir esperando varios meses a que saliera el siguiente. He de decir que yo soy de las que prefieren leer una saga del tirón como he hecho ahora, que tener que esperar varios meses para seguir la saga, porque es que yo soy de obsesionarme mucho con lo que estoy leyendo, de meterme mucho en la historia, pero luego me desengancho rápido si pasa el tiempo y además como tengo mala memoria, para cuando quiero empezar el siguiente libro ya se me ha olvidado lo que ha pasado en el anterior. La manía de los autores actuales por explotar y alargar las sagas que son bestseller, Cassandra Clare lo elevó a la máxima potencia, escribiendo un montón de precuelas, secuelas, libros complementarios, basados todos en el universo de Cazadores de Sombras, pero con otros protagonistas. En su momento sí que me planteé leerme la saga precuela de Los Orígenes, pero la misma amiga de aquel entonces que me había recomendado la saga de los libros originales me desaconsejó que lo hiciera porque a su modo de ver el triángulo amoroso de los protagonistas tenía un desenlace como sumamente decepcionante y yo desde luego no quería llevarme ningún chasco. Apartado número 2. Relectura de la saga en la actualidad. En mi relectura actual decidí nuevamente ceñirme exclusivamente a los 6 libros de la saga original, los protagonizados por Claire y Jace, a pesar de que en internet recomendaban irlos intercalando con los otros. Y yo desgraciadamente no hice caso y me he llevado un montón de spoilers de lo que pasa en los otros. No recuerdo haber reparado en su momento en la cantidad de referencias a los otros libros que hay en el último volumen de en el sexto. He decidido finalmente darle una oportunidad a esos otros libros, pero dejar pasar primero un tiempo para tratar de olvidar esos spoilers y para adelantar otras lecturas pendientes que tengo que me corren más prisa. Comencé esta relectura de la saga el 11 de diciembre del 2021 y la terminé el 5 de febrero del 2022. Me ha llevado más tiempo del previsto porque en Navidades tuve que hacer un paréntesis para ocuparme de unas lecturas navideñas, en concreto Navidades Trágicas de Agatha Christie y Cuento de Navidad de Charles Dickens. También he de apuntar que yo solamente tenía en mi poder el segundo libro, Ciudad de Ceniza. El resto los he tenido que tomar prestados de la biblioteca. Por eso ahora mismo no tengo aquí el primer volumen para enseñároslo. He disfrutado enormemente de la relectura de Cazadores de Sombras, especialmente de los primeros libros. Si la comparo con Memorias de Idún, a pesar de que esta es una de mis sagas preferidas y sin duda la mitología y el universo de Memorias de Idún están más currados y son más originales que el de Cazadores de Sombras, que viene a ser un poco reciclaje de otros mitos y de otros libros conocidos, Cazadores de Sombras le gana en humor y en no hacer tan pesadas las partes en las que no aparecen los protagonistas, que a mí personalmente siempre me sobran. Como que a mí no me importa demasiado lo que sea de la vida de los personajes secundarios, por lo general. A menudo cuando comienzo una saga, en las primeras páginas me cuesta meterme en la historia y familiarizarme con los personajes, pero tampoco me suele llevar demasiado tiempo y enseguida los hago míos y los siento como parte de mí. He de decir que algo que he captado en esta relectura que yo no recordaba haber percibido en mi primera lectura de la saga son como ciertos fallos en la narración, repeticiones de frases o expresiones que no me suenan del todo correctas. Y eso me ha llamado la atención, quizás es que he leído primeras ediciones y las demás ya estarán corregidas, espero. Vamos al tercer apartado, al que he llamado opinión libro por libro. No recuerdo que yo tuviera alguna opinión la primera vez que leí la saga
respecto a cuál de los libros de la saga me gustó más, pero desde luego cuando volví a leer el primero, Ciudad de Hueso, pensé que era muy improbable que alguno los superara, porque la verdad es que es buenísimo. Y sin duda ahora me quedaría con alguno de los primeros. Lo único por lo que quizás podría preferir alguno de los siguientes es porque tenemos más romanticismo Clays. Es el ship name entre Clary y Jace. Es bonito revivir la forma en la que se fue forjando esta relación, cómo ella desde el principio buscaba la presencia reconfortante de él, cómo él desde el comienzo la protegía y le explicaba todo lo que a ella le era ajeno, cómo desde el primer momento él sintió un inexplicable instinto protector por ella, que la llevaba a vigilarla y acompañarla a todas partes. No obstante, eso me hace plantearme por qué él no fue a verla cuando ella estaba inconsciente tras el ataque del demonio rapiñador y se estaba recuperando en el instituto. Quizá él ya por aquel entonces no soportaba verla así y por eso no quiso ir a verla. Estoy enseñando este fascículo porque el primer tomo ya lo he devuelto a la biblioteca y no puedo enseñarlo, pero yo tenía esto que es el primer capítulo, que hay veces que lo dan en algunas librerías como adelanto de lo que es el libro en cuestión, y bueno, para este propósito me sirve. Lo mejor de Ciudad de Hueso, las divertidísimas contestaciones de Jace, llenas de sarcasmo, insolencia y petulancia. Es la clase de persona que si se le ocurre una réplica mordaz a algo que has dicho, no se la va a callar, te la va a soltar. Tras él, el más divertido, ocurrente e irónico sería Simon, aunque ese puesto le es disputado a partir del segundo libro por el ocurrente Magnus. De Jocelyn no vemos gran cosa, ya que se pasa los 3 primeros libros inconsciente, pero en lo referente a la discusión que tuvo con Clary en el primer libro, que es de lo poco que vemos de ella como para llegar a conocerla, entendí sin duda la postura de Clary al pedirle a su madre que abandonara sin explicación alguna toda su vida a su mejor amigo y su ciudad, si bien no apruebo la forma en la que se largó de casa con Simon sin hacer las paces con ella. Luke, en términos generales, me parece más comprensivo y tolerante con Clary que su madre, pero me disgustó mucho la forma en la que le habló en aquella llamada telefónica en la que ella desde el instituto contactó con él para pedirle ayuda por la desaparición de su madre. Le dijo cosas bastante horrorosas que no acabé de comprender el por qué. Vale que le estaba haciendo como de agente doble, haciéndose pasar por aliado de Valentín, pero aún así yo creo que eso no justifica las cosas que le dijo. Eso sí, odié que Clary utilizara el término asquerosos subterráneos con él, por mucho que luego se retractara. Sin duda mi parte preferida del primer libro fue la cita de cumpleaños de Clary y Jace, culminada por su primer beso y por la posterior discusión épica de Clary con Jace y con Simon, cuyo broche final fue la amarga y resentida declaración de amor de Simon. Todo ese pasaje es sencillamente electrizante, si bien desapruebo la actitud de Clary respecto a todo el asunto y que después actuará con ellos como si nada hubiera ocurrido, sobre todo presentándose en la puerta de Jace pidiéndole ayuda, como si no acabaran de discutir. Algo que me decepcionó muchísimo de Jace en el primer libro fue constatar su falta de personalidad y de juicio en presencia de su padre. A pesar de tratarse de un chico valiente y decidido, se vuelve un chiquillo sumiso y complaciente con su padre cada vez que éste está cerca. Realmente me estomagó ver cómo Valentín lo manipulaba y lo mangoneaba como una marioneta al final de este libro y él se dejaba. Y para colmo le defendía delante de Clary y de Luke. Ya vimos un anticipo de esto cuando le había comentado a Clary acerca de cómo fue su crianza y en lugar de reparar en lo horrible que había sido su infancia, justificaba la conducta de su padre y lo veía como algo normal. De verdad que me daban ganas de atravesar el libro y pegarle un par de bofetadas mientras le gritaba: Jace, por favor, tu padre, además de ser un psicópata nazi que se ha cargado a media población por considerar que él está por encima de ellos, mató a tus abuelos, mató a tu mascota, te maltrató a ti, te mintió acerca de tu identidad y de tus orígenes, te hizo creer primero que tu madre estaba muerta, luego que tu madre era Jocelyn y te había abandonado, luego te hace creer que Clary es tu hermana porque sabe que la amas y así te hace sufrir por no poder estar con ella. ¿Qué más necesitas para convencerte de que es un monstruo? Algo que no me gusta de la relación entre Clary y Jace es lo bruscos que son el uno con el otro. En el primer libro sobre todo es Jace con Clary, en el segundo más ella con él. Entiendo que Jace utiliza su arrogancia y su vanidad como una fachada para ocultar las heridas de su alma, la mayoría infligidas por su padre, pero eso no justifica esa conducta por mucho que sus cortantes respuestas a menudo sean enormemente divertidas. Esta circunstancia se va acentuando a lo largo de la trama, ya que realmente se puede contemplar como, mientras que al principio
Jace es un chico muy seguro de sí mismo, seguro de sus habilidades y de su atractivo. Con el paso de la historia se va volviendo un ser atormentado, ya que los traumáticos acontecimientos que va haciendo sobre sí mismo hacen que se convierta en una especie de mártir, de alma torturada, que esconde tras su arrogante fachada un dolor, desprecio e inseguridad acerca de sí mismo. También entiendo perfectamente que la vida de Clarissa se va al traste en el momento en el que ella regresa a su casa tras la llamada de su madre y la encuentra destrozada y a ella raptada, pero tampoco eso justifica sus arranques de ira con todo el mundo. Más que nada a Jace, al que sobre todo a partir del segundo libro le chilla y le escupe cosas horribles que yo personalmente no le perdono, e incluso opino que la forma en la que ella se dirige a él, ese maltrato entre comillas, es una de las cosas que aboca a Jace a acudir a Valentín en el segundo libro cuando Valentín está en el barco. En términos generales, el segundo libro me gustó un poco menos que el primero. Se me hizo ligeramente más anodino, tiene menos humor que el primero, carece de la novedad del primero acerca de los descubrimientos que se van haciendo acerca del mundo de los cazadores de sombras, y si bien en cierto modo podría decirse que hay momentos de romance implícito entre Clary y Jace, porque sus sentimientos se van consolidando, estos carecen de toda manifestación abierta, exceptuando el capítulo en el que la reina de la corte Selly les obliga a besarse, que sin duda es mi parte favorita de todo este libro, junto con el momento en el que están ambos de vuelta en el instituto para cambiarse de ropa y secarse, y empiezan a hablar de sus sentimientos y acaban discutiendo. Clary nuevamente mete la pata con sus excesivas reticencias y Jace con sus incontrolables arranques de ira. Lo cierto es que a estos dos como matrimonio los veo discutiendo casi a diario. Sí que le doy la razón a Jace y le comprendo cuando sostiene que él es el único que confiesa abiertamente sus sentimientos por Clary, mientras que ella es insoportablemente incapaz de declararse. Y durante todo este segundo libro, ella es enormemente injusta e insoportable con él. En cuanto a Rafael, no sé muy bien qué opinar sobre él. ¿Me cae mal? No. ¿Me molesta? Tampoco. Pero lo cierto es que dentro de los personajes secundarios diría que es de los que menos me molestan, si bien no considero que aporte mucho a la trama, exceptuando el hecho de ser el principal vampiro de la saga hasta que Simon es convertido y su guía durante esta transformación. Eso sí, mira que yo generalmente adoro a los vampiros, pero considero que los de Cassandra Clare carecen completamente de atractivo y de magnetismo. En cuanto a Maya, me resulta un personaje secundario bastante anodino e insulso. Según leía, sí que creía recordar que alguien de su pasado volvía a aparecer, cosa que sucedió con Jordan, y sí que me iba sonando su historia, pero en general es un personaje que para mí no aporta gran cosa a la trama, salvo ser la tercera pieza del triángulo amoroso entre Simon, Isabel y Maya. Pero yo tenía muy claro, al menos en esta segunda relectura, no recuerdo qué pensaría en la primera, que yo prefería con mucho a Isabel para Simon. Isabel sí que es un personaje con bastante carisma y que me gusta bastante, aunque en el primer libro fuera muy estúpida con Clary. He de decir que de todos, este segundo libro es el único que yo tenía en físico en mi casa. Me lo regalaron en unos Reyes. Me alegro de que justo en este aparezca Jace en la portada. Los demás los tuve que coger prestados de la biblioteca para poder leerlos. El tercer libro sin duda fue un grower. Es decir, empezó insulso y anodino, pero una vez que los acontecimientos empiezan a precipitarse de cara a la batalla final, me mantuvo bastante enganchada. Eso sí, si Clary ya me había parecido irritante en el segundo libro, lo del tercero ya es de jurado de guardia. Me costó tragar su testarudez, cabezonería, cuando se empeñó en ir a Idris a toda costa, a pesar de que todo el mundo le aconsejaba lo contrario, que finalmente abriera el portal y se metiera por él, haciendo que el pobre Luke tuviera que arrojarse tras ella, aun sabiendo que él no iba a ser bien recibido y que iba a meterse en muchos problemas. Y a Clary es que, vale que no lo sabía, pero es que tampoco se molestó en preguntarlo. Hizo gala de un egoísmo alucinante y no quiso escuchar lo que los demás intentaban explicarle. Y por si no fuera suficiente con poner en peligro a Luke, después traiciona la confianza de su hermana Amaris, la hermana de Luke, fugándose de su casa, poniéndose una ropa de Amaris que no le correspondía y marchándose a correr peligros mientras los demás creían que permanecía a salvo. Y ya con lo que sí me llevé las manos a la cabeza fue con su reacción ante el despertar de Jocelyn, gritando y marchándose sin ni siquiera haberle dado un abrazo. O sea, vale, entiendo que estés dolida con tu madre porque te ha ocultado un montón de cosas a lo largo de tu vida, vale,
Pero es que la pobre ha estado inconsciente durante un montón de semanas y ahora que por fin recupera la conciencia y que ya puedes respirar tranquila porque está a salvo, en lugar de darle un abrazo y decirle cuánto la has echado de menos y esperar a hablar de esas otras cosas en otro momento, vas y la tratas como si fuera una extraña, le gritas y después sales corriendo. Era su gran reencuentro, no era el momento propicio para estallar su ira. Y para colmo todo esto en presencia de más personas, toda una humillación pública para la pobre Jocelyn y de mano de su propia hija. En cuanto a Jace, si bien me molestó que al principio tratara de aliarse con Simon para engañar a Clary y hacerles creer a los demás que ella ya no quería ir a Idris, de forma que se fueran sin ella y ella se quedara a salvo en Nueva York. Una parte de mí lo entiende, vale, pero aún así no me parece la mejor forma de hacerlo engañándola y para colmo pretendiendo que su mejor amigo también le mienta. Pero que realmente me pareció feísimo por parte de Jace fue como la trató cuando se reencontraron en Idris. Que sí, lo sé que él no quería que ella fuera ahí porque era muy peligroso y quería que ella estuviera a salvo. Vale, pero eso no justifica la forma en la que la humillaste delante de Alec e Isabel, las cosas horribles que le dijiste. Por eso aprecié que después Alec se negara a curarlo con runas y en su lugar le vendara la mano y le obligara a tener que sanar despacio como un mundano. Ahora bien, el que él tratara a Clary así tampoco justifica que luego ella, cuando él fue a buscarla para disculparse, le arrojara media vajilla de la pobre Amaris, que nuevamente, sin tener nada que ver, ya sufre las consecuencias del egoísmo de Clary, pero Clary, como una vez más piensa solo en ella y no en el estropicio que está causando en casa ajena, Clary, si quieres tirarle platos a Jace, hazlo con tu propia vajilla, no con la de otra persona. Otra cosa más, también me molestó la impasibilidad de Clary cuando Jace se le declaró de esa forma tan hermosa en la casa de Amaris, en la que pensaban que podía ser su última noche juntos. O sea, en serio, ¿qué más necesitas que haga el pobre hombre para que te tires a sus brazos? ¿Necesitas que te suplique de rodillas? O sea, después de una de las declaraciones de amor más bonitas, tú simplemente te quedas como, bueno, pues apaga la luz, que me molesta para dormir. ¿What? ¿Pero qué más te tiene que decir el chico para que te derritas a sus pies? Y para colmo no correspondió su declaración con otra. Ni siquiera al final del libro, cuando le revivió. ¿Qué es lo que le impide confesar sus sentimientos por él? Él merecía oírlo, después de todo lo que ha sufrido. Tanto esta escena tan bonita como la del semi-revolcón en la antigua casa de los Weyland eran de lo poco que yo recordaba de este libro y la verdad es que estaba deseando volver a leerlo. También me gustó mucho la escena en la que Alec le pega un morreo a Magnus delante de toda la clave, por primera vez no importándole lo que piensen los demás, simplemente lo que siente. Es bonito porque durante mucho tiempo Alec había mantenido al pobre Magnus como si fuera un secreto vergonzoso cuando Magnus lo había dado todo por él. No recuerdo mucho de lo que opiné de esa pareja en el pasado, creo que me gustaban sin más, pero estoy bastante segura de que en la actualidad me están gustando más. Sobre Sebastián, obviamente esta vez yo estaba sobre aviso de quién era en realidad, pero aún así considero que Clary fue bastante borde con él, después de lo educado que él se mostró al principio. Tampoco recuerdo mucho lo que opinaba yo sobre él la primera vez que leí los libros, pero sí estoy bastante segura de que cerca del final de la saga ya lo detestaba y estaba deseando perderlo de vista. Simon, por su parte, yo creo que madura bastante en este libro, partiendo del hecho de que él siempre ha sido mucho más maduro que Clary. Y la verdad es que Maya no me convence del todo para él, es como que la veo un poco descafeinada, no me dice mucho. Prefiero a Isabel para él, le da como más vidilla, y me gusta más Isabel como personaje. Maya, no sé, o sea, no me cae mal, pero es como un poco insípida. He de decir que considero que Simon es un amigo de 10, valiente e incondicional. Sobre lo de la marca de Caín, no acabé de enterarme del todo de quién fue Idea y cuál era su función, cómo se les ocurrió. En cuanto a Aline, no sé cómo se pronuncia, guardaba mal recuerdo de ella porque recordaba perfectamente la escena en la que Clary les sorprende a ella y a Jace besuqueándose y sobándose. Por mucho que luego ella resultara ser lesbiana y que lo hiciera todo como una especie de experimento, que vale, o sea, por ello la perdono, pero aún así no me gustó nada, por ejemplo, el comentario que le hizo a Clary al final del libro cuando dijo que Jace quizá ya no iba a estar interesado en ella porque ella ya no era algo prohibido. Por mucho que no lo dijera con mala intención, es un comentario bastante mezquino. También me hubiera gustado conocer los límites del deseo que el ángel podía conceder al final del libro, ya que me pareció un poco estúpido que Clary no aprovechara esa ocasión
para pedir algo más. Por ejemplo, la resurrección no solo de Jace, sino también de Max, por ejemplo. Tengo curiosidad por saber si Cassandra Clare pensó en esta historia inicialmente solo como una trilogía, ya que este libro se siente bastante conclusivo. Por mucho que sí que queden algunos cabos sueltos, como la amenaza de la reina de la corte Celie debido a que Clary rechazó su oferta, cosa que me parece enormemente estúpida por parte de ella, teniendo en cuenta cómo se las gasta este hada. También otros cabos sueltos como el triángulo amoroso entre Isabel, Maya y Simon, la desaparición del cuerpo de Sebastián. Por lo demás, el resto de subtramas de la obra tienen una resolución, las parejas quedan juntas y el villano muere. Incluso me planteé si debía dejar la lectura ahí y no continuar leyendo, ya que se sentía todo tan conclusivo, pero teniendo en cuenta que habíamos tenido tan pocas escenas románticas entre Clary y Jace, yo necesitaba más. Por mucho que supiera que en los siguientes libros les iba a hacer sufrir, pero bien, la autora, a esta encantadora pareja. Además de eso, sentía curiosidad por saber cómo evolucionaba la historia porque apenas me acordaba. Del cuarto libro solo recordaba que Jace sufría unas terribles pesadillas en las que le hacía daño a Clary, por lo cual optaba, estúpidamente, por distanciarse de ella. Yo creía que esas pesadillas las provocaba la reina de la corte, el hada, y estuve todo el libro convencida de que era así. No me acordaba de que era Lilith, hasta que lo volví a leer al final. También recordaba que Simon pululaba entre Maya e Isabel, no sabiendo con quién quedarse, y que Sebastián volvía a hacer de las suyas. Así como que Simon luchaba contra el rechazo de su madre cuando ésta descubría que era un vampiro. El cuarto libro me enganchó bastante menos. Me resultó menos adictivo, tardé más en terminarlo a pesar de que era, por ejemplo, más corto que el tercero, ya que me llevó toda una semana entera. Y en general, digamos que te da como menos alicientes para seguir leyendo. Si no fuera, claro está, por las escenas románticas de Clary y Jace, que sin duda son lo mejor de este libro. Lo único bueno que tiene este libro es que esas escenas son más abundantes y mucho más intensas. You know what I mean, right? No obstante, me frustró mucho que Jace se empeñara en evitar a Clary y no contarle acerca de esas pesadillas que le estaban volviendo loco, porque así lo único que conseguía era que, con tanta distancia, ella pensara que la estaba dejando de querer. Es normal. Si después de 6 semanas de idílico noviazgo, de repente tu churri te deja de hablar, deja de pasar tiempo contigo, parece que no quiere verte, pues ¿qué vas a pensar? Yo creo que hubiera sido muchísimo más lógico que desde el principio Jace hubiera recurrido a Clary y le hubiera contado lo que pasaba. No creo que ella se hubiera asustado o le hubiera rechazado como él debía de pensar. Tal vez incluso ella hubiera podido crear alguna runa que le ayudara a no tener pesadillas. O, dado que la idea de ir a ver a los hermanos silenciosos fue idea de Clary, pues esa solución la hubiera tenido mucho antes si se lo hubiera contado antes a ella. Y se hubiera ahorrado muchas semanas de sufrimiento. O si no, pues al menos haber recurrido a Magnus, que para algo es un brujo y que algo sabría hacer. También me exasperaba que no se alimentara, porque vamos a ver, o sea, vale, que decía que las primeras veces que había tenido esas pesadillas vomitaba y que por eso había dejado de comer antes de ir a dormir. Pero que no comas antes de ir a dormir no quiere decir que dejes de comer en general. Aunque no te entre la comida, pero come, coño. Así lo único que hacía era demacrarse más. Y por otra parte también me exasperaba cómo, a pesar de que en ocasiones parece un chico tan listo, tan perspicaz, luego hay veces que le torean como quieren, como en los anteriores libros Valentín, pues en este pasó de nuevo cuando tuvo aquel sueño en la celda de los hermanos silenciosos y Lilith le hizo ver a un falso Max que le decía que para matar la parte podrida de él tenía que clavarse un cuchillo. Vamos a ver, Jace. ¿En qué universo Max te diría eso? ¿Y tú vas, le crees, coges el cuchillo y te lo clavas? ¡No! De la otra vez que leí el libro sí recordaba algo de que la niña esta, Maureen, era como la única fan del grupo y que luego Simon la mordía y moría, pero no me acordaba muy bien. Era como una idea muy vaga. Y también me sonaba el personaje de Jordan Kyle, que ya vemos una primera mención a él, no sé si en el segundo libro, que le pintan pues como un maltratador. ¿Y qué puedo decir de cómo es su personaje en este libro? No me cae mal en absoluto y sí que preferiría que él se quedara con Maya y Simon con Isabel. No obstante, si bien aplaudí que en los anteriores la autora mostrara a una víctima de violencia de género rehaciendo su vida y siguiendo adelante, no me gusta, no me convence la forma en la que ahora parece que la autora se retracta y hace a Maya volver a enamorarse de su agresor, justificando la conducta de Jordan.
por mucho que él solo la hubiera pegado una vez, ¿qué clase de mensaje transmite a las jóvenes? ¿Que hay que dar segundas oportunidades a los agresores? ¿Seguro que ese es el mensaje que hay que dar? ¿Que las mujeres han de perdonar las conductas violentas? En cuanto al final de la obra, cuando se enfrentan a Lilith, nuevamente Clary no puede ser más su normal cuando Jace le pide por favor que salga corriendo, que se ponga cubierto, y ella le dice sí, 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 y se queda detrás de un arbusto. ¿Perdona? ¿Te das cuenta de que tu presencia lo que es una carga para él porque tiene que estar pendiente de protegerte y eso lo pone en peligro? Me pareció una conducta realmente estúpida y egoísta por su parte. Me gustó bastante, me pareció muy inteligente la forma en la que se deshicieron de Lilith, que Simon tuviera la idea de interponerse entre el latigazo que Lilith le iba a dar a Clary para que así él recibiera el daño, y como llevaba la marca de Caín, todo el que le hiciera daño a él era destruido, por lo tanto Lilith fue destruida. Lo que no entendí bien es que ella, antes de desaparecer, dijo 7 veces, en alusión pues al mito ese. Como que la 7ª vez debía de ser la definitiva o algo así. Pero no lo entendí porque no habían atacado a Simon un total de 7 veces. Que yo recuerde, esos atracadores de la capucha gris no lo habían atacado solamente 2 veces. No sería la 3ª vez que era atacado. La 4ª como mucho, pero yo creo que no habían pasado ya 7 veces. Una cosa que también me salió de ojo con este 4º libro es que Simon como que roba el protagonismo a Clary, como que se convierte casi en el protagonista de esta entrega. De hecho, incluso lo vemos que aparece aquí en la portada, junto a Clary. Y vuelvo a decir, o sea, Simon es un personaje que me gusta y prefiero que él le robe el foco a la protagonista que cualquier otro personaje, salvo Jace, evidentemente. Pero cuando en un libro alguien es el protagonista, en este caso Clary, me gusta que lo sea siempre, que no anden cambiando. Que en cierto modo lo sigue siendo, pero es que de verdad se nota que Simon tiene muchos pasajes enteros en este libro para él. Y eso, por otra parte, me lleva a pensar así. Los que aparecen en la portada se supone que pueden ser considerados los protagonistas, porque a mí no me salió de ojo que Jace fuera más protagonista en el 2º libro, y desde luego no que Alec lo fuera en el 3º, que aparece en la portada. Y sí que me hubiera hecho falta una portada en la que apareciera Isabel, porque es la única cazadora de sombras protagonista que no aparece en ninguna de las portadas. Y de ella sí me gustaría ver más cosas, porque me gusta Isabel, es como muy sassy. Al principio era una puñetera borde, sí, todos lo sabemos. Pero se le acaba cogiendo mucho cariño y tiene personalidad. El 5º, Ciudad de las Almas Perdidas, se me hizo un poco pesado y me daba la sensación de que la autora metía paja para alargarlo. Clary nuevamente me irritaba con su testarudez, su egoísmo, su cabezonería, impulsividad y arranques de ira. Otro del que repruebo su actitud es Alec, aquí inmaduro y egoísta al emparanoiarse en exceso con la inmortalidad de Magnus, cabreándose con él cada 2 por 3, acudiendo a Camille en secreto para sonsacarle qué puede hacer para arrebatarle a Magnus su inmortalidad, en lugar de hablar abiertamente con él acerca de cómo se siente. Las escenas Clays, es decir, de Clary y Jace, eran bastante numerosas, pero no me satisfacían del todo al no tratarse del verdadero Jace, sino de un Jace doblegado bajo la posesión de Sebastian. También he de apuntar que no me gustó un pelo que Jace instara a Clary a drogarse con la especie de lluvia esa plateada que caía en la discoteca, y que encima a la mañana siguiente, en lugar de disculparse, tratará de justificarse, diciendo que ya se lo había advertido, de que causaba alucinaciones. Y para colmo, cuando ambos estaban medio drogados, él trató como de aprovecharse de ella en su estado. Eso me decepcionó sumamente por parte de Jace. En cuanto a Sebastian, este realmente se hace odiar menos durante casi todo el libro, hasta llegar casi al final, donde deja caer la máscara, muestra su verdadera cara, y ahí sí que lo detestas. Llegó un punto en el que la autora realmente parecía que trataba de redimirlo, de justificar sus acciones, pero evidentemente todo esto se fue al traste cuando se descubre que todo era una treta para tratar de embaucar a Clary y que se pusiera de su lado. No deja de ser irónico que tras habernos hecho creer durante los 3 primeros libros que Clary y Jace eran hermanos secretamente enamorados, ahora resulte que Sebastian, o mejor llamado Jonathan, el verdadero hermano de sangre de Clary, también está enamorado entre comillas de ella, si es que a eso se le puede llamar amor, ya que lo está de una forma perturbablemente tóxica y peligrosa debido a su sangre de demonio. Parece que Cassandra Clare estaba especialmente interesada en explorar el amor romántico sexual entre hermanos con esta saga. La actitud arrogante de Isabel a veces me irrita,
en este libro con Jocelyn, la madre de Clary, y en el siguiente con sus propios padres. Si bien es uno de mis personajes favoritos y me encantó que estuviera tan protectora con Clary en la primera parte de este libro. Por cierto, qué portada tan bonita. Es la primera en la que a los personajes se les ven las caras. La portada del sexto también me gusta bastante, a pesar de que están como mirando cada uno para un lado y eso hace sospechar. O sea, hubiera tenido más sentido que la portada del quinto hubiera estado en el sexto, que es cuando pues por fin se soluciona todo y pueden vivir su romance libremente. Porque al tener el último esta portada da como a entender que se pueden separar, porque está cada uno mirando para un lado. El sexto libro, Ciudad del Fuego Celestial, no se me ha hecho especialmente largo a pesar de ser el más grueso, aunque sí que tardé más de una semana en terminarlo. Empezó bastante interesante, si bien no me gustaba demasiado que regresaran a Idris, porque como que los acontecimientos teniendo lugar en Nueva York me parecen más interesantes. Idris me resulta un tanto anodino. No recordaba prácticamente nada de este libro, salvo que se produce el momento clave o culmen entre los dos tortolitos. Ya sabéis a lo que me refiero. Y también me sonaba todo eso del descenso a los infiernos. Me resultó particularmente interesante la parte en la que tienen visiones en el infierno acerca de sus supuestos deseos que resultan no corresponderse realmente con la realidad, que eso es lo que les hace despertar. Es decir, los demonios les hacían soñar con aquello que deseaban, pero de la forma equivocada. Eso sí que me resultaba familiar de mi primera lectura, aunque no recordaba exactamente en qué consistían las visiones. Para mi desgracia me he dado cuenta de que había bastantes más referencias a los libros, las sagas complementarias de las que yo recordaba. No dificultan la comprensión de este libro, pero ahora entiendo por qué en internet la gente recomendaba leerlos en orden de publicación. He de decir que he llorado como una Magdalena cuando el demonio mayor, padre de Magnus, le robó a Simon sus recuerdos de Clary y del mundo de las sombras, además de robarle su inmortalidad. Simon y Clary tenían una amistad preciosa, de esas amistades puras e incondicionales que solo existen en los libros, y es muy trágico ver desaparecer de su memoria tantos años de complicidad y que empiece a tratarla como una completa desconocida. Vale que se soluciona un poco la situación al final, pero es que yo soy de las que piensan que ese tipo de hechizos deben de dejar secuelas y que la persona no recupera los recuerdos por completo o los siente como vivencias ajenas a él. Me pasó lo mismo en los Juegos del Hambre cuando el Capitolio hurgó en los recuerdos de Pita para hacerle odiar a Katniss. Terminé el libro con esa sensación agridulce de que él realmente no podía haber vuelto a ser el mismo por completo. Para terminar diré que he disfrutado mucho de este reencuentro con Cazadores de Sombras y en particular con uno de mis ships favoritos, Clary y Jace. Si bien las prisas que tenía por terminarme los libros debido a las lecturas que tenía que hacer después obstaculizaban un poquito su disfrute. Aún no me he animado a verme la serie de televisión porque intuyo que me va a decepcionar y porque no quiero que cambie la imagen física que tengo en mi mente de los personajes, pero intuyo que acabaré por verla tarde o temprano. La que sí vi en su momento fue la película, que tenéis ahí el póster, y bueno, me gustó, si bien es cierto que no es muy fiel al libro, que me decepcionó un montón el actor que escogieron porque no me parecía demasiado atractivo, desde luego no como describen a Jace, y eso lo mantengo en el caso de la serie, que sí que he visto fotos de los actores y es como... Pero bueno, sin pasarme de purista, aunque sí que me guste que se respete los libros originales cuando los adaptan al cine o a la televisión, sí que entiendo que no se puede adaptar todo y la película como película en sí pues sí me gustó. Es una pena que no siguieran con el resto, la verdad. Con la serie yo creo que ha ocurrido lo mismo, debe de haber solamente como 2 temporadas y luego la han cancelado. Y es en plan, ¿qué chapuzas? O sea, si te pones a hacer algo, hazlo bien y hasta el final. Por favor, dejad vuestro like, suscribíos a mi canal, comentarme si habéis leído los libros, si habéis visto la peli o la serie. Yo siempre estoy dispuesta a charlar sobre una de mis sagas favoritas ever. Y eso ha sido todo. Chao.